Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Lo primero de todo, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de transformación digital. Bueno, vamos a presentaros desde nuestra experiencia de más de 13 años trabajando con Diligent, que es uno de los líderes en soluciones de gobierno corporativo y de control interno, cómo afrontar el reto de digitalizar la función de auditoría interna. Entonces, bueno, primeramente José Luis Macías, que es Senior Account Manager y responsable de alianzas de las soluciones de Diligent en PMP, va a hacer una introducción. A continuación, Miriam Rodríguez Fernández, que es Senior Internal Auditor en Meliá Hotels International, va a presentar el caso real de esta transformación en su organización, en Meliá. Y finalmente, Goldoriño, que es responsable de productos y servicios en PMP de Diligent, presentará la solución con un enfoque sobre las necesidades y los principales retos para su implantación. Entonces, bueno, en el panel del seminario tenéis disponible una ventana para poder enviarnos preguntas. Tenéis un chat también para poder hacer algún comentario. Intentaremos responder al final, si dejaremos unos minutos para responder alguna de las preguntas. Y en cualquier caso, os hemos dejado colgado dentro del webinar una presentación en la que tenéis nuestros contactos. Estaremos encantados de atender cualquier cosa después del seminario, tener alguna reunión o poder responderos directamente cualquier inquietud o pregunta que tengáis. Entonces, bueno, sin más, le voy a dar paso a José Luis para que comience con la introducción. José Luis, te paso la presentación. Buenos días, mi nombre es José Luis Macías, como os ha comentado Enrique, y trabajo como responsable comercial de las soluciones de Diligent para España y Portugal. PMP lleva más de 15 años implantando soluciones acompañado de consultoras especializadas y como partner de Diligent desde el 2010 contamos en la actualidad con más de 60 clientes activos y un índice de retención del 99%. Diligent se fundó en 2001 y desde su origen se enfocó en soluciones de gobierno corporativo. Su solución, el portal Board para consejos de administración, es número 1 mundial y en la actualidad más de 2/3 del IBEX disponen de esta solución. A lo largo de los años, Diligent fue adquiriendo empresas con soluciones enfocadas a facilitar la gestión de las compañías y a finales del 2021 adquirió Galvanize, un GRC canadiense que, según el cuadrante de Gartner, estaba posicionado como una de las grandes soluciones en este ámbito. Steel, una empresa americana con soluciones de compliance como canal de denuncias, conflicto de interés, y Acubio para realizar el reporting de ESG. Con estas adquisiciones, Diligent se presenta en el mercado como un líder de soluciones de gobierno y riesgo y cumplimiento mediante su posicionamiento estratégico denominado Diligent 360. Se trata de integrar en una sola plataforma, la que veis en pantalla, donde el foco es la solución GRC denominada Hybon, con soluciones para la gestión de riesgos, compliance, auditoría interna, control interno y ESG. Como os he dicho, esta plataforma es una plataforma única para esa gestión, para que el Consejo de Administración tenga una visión en tiempo real de lo que ocurre en la compañía. Os enseño un poco esto es un poco hacia dónde va enfocada la herramienta, que será real en unos meses, y es la plataforma Hybon con las diferentes gestiones, líneas de defensa y después un dashboard que es el que le llegará, como os he dicho, en tiempo real al Consejo de Administración. Sin más, os doy paso a Miriam para que os presente nuestro caso de éxito en Meliá. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy y a PMP por invitarme a contar nuestro caso. Como ha comentado Enrique, yo soy Miriam Rodríguez, integrante del equipo de auditoría interna de Meliá Hotels International. Y para quien no nos conozca, pues Meliá es una empresa hotelera española con sede en Palma de Mallorca,
cotizada en el IBEX 35 y que cuenta con más de 350 hoteles pues, alrededor del mundo. Si concretamos en nuestra área de auditoría interna, somos un equipo aproximadamente de 20 personas y estamos ubicados en 4 localizaciones, en Palma, Madrid, Ciudad de México y Ho Chi Minh actualmente. Y por contextualizar un poco, la empresa llevaba ya unos años inmersa en procesos de digitalización, pero principalmente en procesos más operativos o de negocio, y nosotros, que estamos un poco pues, en el back, no habíamos tenido todavía nuestro momento, a pesar de evidentemente haber identificado que teníamos esta necesidad de, por una parte, alinearnos con el contexto global, con la empresa y también tener nuestro hueco en la digitalización. Y bueno, nunca es un buen momento. Seguro que a todos os ha pasado, pero llegó el COVID, no me quiero extender mucho con esto, porque todos habréis vivido situaciones similares, solo que en nuestro sector la actividad se paró por completo, se paró en todo el mundo a la vez y los hoteles, pues salvo aquellos que quedaron como hoteles COVID, todo se paró. Y sin embargo, ese fue el momento en el que más nos dimos cuenta de que teníamos que apostar y empujar por esto, y tuvimos la suerte de que la empresa, aún en ese contexto, siguió con los procesos de digitalización del resto de áreas y también con el nuestro. Entonces, pues simplemente os voy a hacer una breve presentación, estructurado pues a 4 bullet points que buscábamos en la herramienta de auditoría interna, cuáles fueron perdón, voy a sacar la cámara para que puedan ver la pantalla completa. Los cambios que queríamos en la gestión interna de nuestro departamento, el cronograma de implantación y las lecciones aprendidas. Entonces, un poco los bullet points de lo que buscábamos, pues buscábamos un software líder en gestión de auditoría. Iba a ser y está siendo nuestro primer contacto con un software de estas características. Ahora más adelante comentaré cómo trabajamos hasta ese momento. Queríamos tener una trazabilidad total del flujo de trabajo de auditoría en todas las fases, poner por escrito, digamos, y formalizar las evaluaciones y análisis que hacíamos enfocados correctamente en la mitigación de riesgos, intentar ser más transparentes todavía con los centros auditados y ganar en agilidad, en consistencia, en homogeneidad en la elaboración de reportings y en los follow-ups. Entonces, bueno, aquí me he permitido poneros finalmente con Diligent Hybond. ¿Qué es Diligent Hybond? Pues es esa plataforma o ese software de gobernanza empresarial que fortalece la seguridad, la auditoría, el cumplimiento, el aseguramiento y la gestión de riesgos, que era un poco lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, a continuación, pues voy a comentar un poco pues, el as is y el to be en aquel momento. El as is, pues ahora mismo es lo que éramos, y el to be lo que actualmente ya estamos siendo con Diligent. ¿Qué nos sucedía generalmente? Pues teníamos dificultades para trabajar de forma simultánea porque, para contextualizar, trabajábamos pues con paquete Microsoft Office, Excel, Word e emails. Entonces, pues bueno, aunque trabajaras en red o aunque trabajaras al mismo tiempo, al final, pues que si no se actualiza, que si yo no veo lo que tú has puesto, que si no me he enterado de las novedades, era un área de mejora y queríamos pues una herramienta que nos posibilitara el trabajo de varios auditores al mismo tiempo en el mismo proyecto de forma simultánea y sin que nos perdiésemos ninguna información. Como he mencionado, los informes y todos los trabajos eran muy manuales y pues Word, Excel e emails. Buscábamos que la herramienta nos permitiera digitalizar todas las fases de la auditoría. Evidentemente teníamos una guía de trabajo, pero no llegábamos a conseguir una sistemática común porque, bueno, cada auditor al final trabajaba en su propio
escritorio a su propia manera y con la herramienta, como te guía y te lleva por las fases, queríamos conseguir y hemos conseguido homogeneizar para todo el equipo auditor la sistemática de trabajo. Por otra parte, nos faltaba también homogeneizar y sobre todo tener el repositorio completo de los papeles de trabajo. Igual que hemos comentado antes, evidentemente tenemos redes, las cosas están en cloud, pero interactuábamos con el equipo auditor, con el centro auditado, pues verbalmente, con emails, y no siempre toda la cadena de emails o todos los informes o adjuntos de esa cadena de emails terminaba en esa carpeta común como papel de trabajo. Ahora mismo, pues todos estos papeles de trabajo se adjuntan en la revisión de confiabilidad que haya hecho el auditor y son supervisados pues, por el supervisor que esté asignado, que era algo que tampoco hacíamos del todo anteriormente por esa dificultad a hacer todo el seguimiento de los papeles de trabajo y sobre todo también dejar trazabilidad de la supervisión de esos papeles de trabajo que hoy por hoy sí tenemos. Justo lo que he comentado anteriormente, la trazabilidad de la comunicación con el auditado. Se tendía mucho, porque hacíamos casi siempre las auditorías 100% presenciales, a tener conversaciones también verbales que a veces no se transcribían para dejar constancia y evidencia. Y esto lo hemos cortado radicalmente porque eso, queríamos una herramienta que nos permitiera interactuar con el auditado desde el minuto 1 a través de esa herramienta y que quedara total trazabilidad de las conversaciones, de los documentos que ellos adjuntasen, etc. Trabajábamos en base a checklists que en su momento pues, fueron pensados pues, por los riesgos y se iban actualizando en base a los riesgos que van emergiendo, pero no lo teníamos formalizado o correctamente estructurado y es algo que también con la herramienta pues queríamos hacer y esto nos ha forzado o nos hemos visto obligados también a hacerlo y a formalizarlo, estableciendo correctamente los riesgos y los controles para ser todavía más claros. ¿Qué más nos sucedía? Pues que la supervisión realmente se realizaba una vez finalizado o casi finalizado el trabajo. Se enviaba un borrador por email y el supervisor pues supervisaba, hacía sus notas, el control de cambios, todos estos temas que todos conocemos. Hoy por hoy la supervisión es continuada durante toda la auditoría, se puede conocer el grado de avance, se puede ir a un control concreto o a una incidencia concreta en cualquier momento de la auditoría y el supervisor pues puede ir revisando el avance. En nuestro caso, con anterioridad a contar con la herramienta, no realizábamos un registro de horas o una imputación de horas pues, por tareas o fases de dedicación, sino que se imputaba pues, las horas en total, pues las 8 horas, las 40 horas de la semana al proyecto en el que estabas involucrado, a veces sin tener en cuenta pues que esta semana has tenido 2 horas de formación o que esta semana has dedicado 1 hora, 2 horas a un seguimiento de una auditoría pasada. Hoy por hoy podemos y hacemos un registro de horas porque lo que queríamos también era poder llegar a tener una analítica de tiempos invertidos en cada fase, incluido, por ejemplo, en nuestro caso, también los viajes, que es algo que, bueno, queríamos un poco modernizar nuestra manera de trabajar, intentar ya con esta digitalización trabajar más en remoto o hacer auditorías mixtas en remoto y presenciales y evaluar y valorar si el tiempo invertido en los viajes era mucho o poco, porque si no lo medíamos pues tampoco lo podíamos saber. Entonces, hoy por hoy pues hemos establecido el registro de horas y realizamos analítica de las mismas. Por otra parte, nos resultaba complejo hacer el seguimiento de las auditorías en el sentido de que, como todo
era en Excel y se establecían plazos distintos, pues había una persona encargada de realizar este seguimiento a través de, pues eso, de herramientas tipo Excel o recordatorios que, pues si cometías algún error, porque al final somos humanos, pues se te podía pasar un plazo, el auditor, si no hacía su propio seguimiento, también perdía esa visión. Y hoy por hoy lo que tenemos son recordatorios automáticos en base a los deadlines que nosotros hayamos establecido para cada plan de acción. Hemos establecido que es configurable, pues que 4 días antes reciban un aviso y que si no contestan, pues también haya avisos automáticos que también se pueden personalizar pues a la semana, a los 15 días, al mes, lo que cada uno decida. Además de darle también esta labor íntegramente al equipo auditor, porque lo va a ver en su panel de trabajo en la herramienta, va a ver si tiene alguna acción vencida o si todo está en plazo. Justo lo que he comentado antes, para cualquier tipo de estadística de consolidación de datos, trabajábamos con Excel. Al final somos personas, si te equivocas al copiar una fila y la mueves en una columna, pues ya no estamos teniendo una información fiable. Hoy por hoy, todo lo que hacemos queda registrado en la herramienta, por lo tanto, cada vez que queremos obtener datos, pues con un robot que hemos configurado, obtenemos la actualización de los KPIs que hemos ido estableciendo. Esto mismo nos sirve para el reporting a la alta dirección y a la comisión, que se basaba en el epígrafe anterior que acabo de comentar, en Excel, donde consolidábamos la información y que en muchas ocasiones detectábamos el error y teníamos que ir a buscarlo manualmente, lo que suponía una inversión de tiempo que hoy por hoy está eficientada con esto. El robot actualiza la información, establecimos los KPIs y creamos storyboards en función de los stakeholders y de lo que a ellos les puede resultar interesante. Y evidentemente pues no teníamos tampoco para la analítica de datos ninguna integración nativa con otras herramientas o con otras áreas. Esta solución da la posibilidad de integrarla pues, con mapas de riesgos, con GRC, con ACL Robotics, que en nuestro caso hemos integrado la parte de ACL Robotics y estamos también trabajando con ella. Y un poco, pues, para hacernos una idea del cronograma, en nuestro caso, como comentaba anteriormente, tenemos diversas ubicaciones y nosotros particularmente decidimos no lanzarlo en todas las localizaciones a la vez. Preferimos, bueno, por ir por orden, perdón, los 4 primeros meses que vemos aquí de 2022 fueron de creación, de configuración, de estar continuamente en contacto con Coldo, que luego os presentará en mayor detalle la herramienta, estableciendo pues qué era lo que queríamos exactamente, cómo lo queríamos y decidiendo muchas cosas que no nos habíamos planteado hasta ese momento. Y decidimos arrancar en España pues en junio, el 13 de junio concretamente, y a partir de ahí absolutamente todos los trabajos de auditoría, sean de aseguramiento o de consultoría, se empezaron a realizar a través de Hibon, siempre pues aprendiendo de lo que íbamos observando para modificarlo en caso de que fuese necesario y que estuviese disponible la modificación. Ya pues ese verano empezamos a diseñar y a crear pues los storyboards en base a los KPIs que queríamos obtener y algunos que igual no nos habíamos planteado, pero con las posibilidades que daba la herramienta, pues nos han parecido útiles y antes no podíamos calcularlos por nuestra cuenta. Es una labor en realidad que está ongoing porque siempre vemos alguna cosa nueva o las necesidades de la empresa cambian y podemos
facilitar esa nueva información a través de la herramienta. Decidimos seguir con el área de América en septiembre. Era un poco simplemente por tener pues, nosotros ya 3 mesecitos de experiencia, haber pulido las pequeñas cosas que hasta que no lo pones en marcha no te das cuenta, y luego ya ir a las otras oficinas con el producto más pulido y sobre todo los procedimientos internos más definidos. Es exactamente lo mismo. Desde entonces el equipo de América ya solo ha trabajado a través de la herramienta y lo llevamos a Asia en noviembre. Y los 2 últimos puntos que he añadido aquí de reformación de ACL Robotics y desarrollo de consultas de Analytics en ACL Robotics también es una tarea continua, porque sí que es algo mucho más personalizado que va a depender de a qué herramientas podéis conectaros directamente. En nuestro caso, fundamentalmente SAP, Oracle, y ir investigando y creando las consultas. Entonces, ¿qué aprendimos? Muchas cosas. Bueno, con respecto al equipo humano, pues en nuestro caso consideramos que fue fundamental contar con un equipo externo especializado para llevar a cabo la implementación, en este caso pues PMP y otro asesor externo. Hay que identificar un equipo internamente que se dedique y se involucre mucho tiempo pues eso, al soporte y a desarrollar la herramienta, porque a pesar de que el implementador la desarrolla, puedes ser muy autónomo tú mismo y empezar desde una fase muy temprana a subir marcos y a crear proyectos de prueba y a investigar y pues hacer prueba-error. La herramienta ofrece una posibilidad que es realizar esa formación también en The Academy. Nos fue muy útil, sobre todo al principio, antes de empezar a testear en la nuestra cuando estaba en desarrollo, y nos pareció básico crear nuestra guía propia de usuario, no por el uso en sí mismo de la herramienta, sino sobre todo por las decisiones que íbamos adoptando al respecto de cómo la íbamos a usar. Que esto está relacionado también con lo que iba a comentar ahora de las tomas de decisiones. Para nosotros fue un punto de inflexión y fue transformador en el sentido de no se trata de copiar y pegar lo que estábamos haciendo, sino de adaptarnos en cierto modo también a las posibilidades que ofrecía la herramienta y repensar nuestra manera de trabajar. Nos ayudó a identificar mucho mejor todo el universo de datos para poder ofrecer un reporting distinto al que veníamos haciendo y sobre todo saber que será homogéneo y que no tiene errores. Que fuimos aprendiendo con los primeros meses, no las primeras semanas. Que sí que teníamos que dedicar tiempo a analizar detenidamente qué decisiones queríamos adoptar, pero no volver continuamente sobre ellas, porque nos convertíamos en nuestro propio stopper en la implementación. Entonces lo meditamos, creemos que tiene que ser así, tomamos la decisión y pasamos a otra cosa, porque podemos estar eternamente con lo mismo. Y esto conecta con lo siguiente, que es determinar una fecha de corte con la manera de trabajar anteriormente y empezar de cero. Si esperas a que esté completamente personalizada, completamente perfecta y testeada 100 veces, no empezaríamos nunca. Entonces, creo que tenerlo claro, siendo realistas, evidentemente, y viendo cómo va la configuración, pero establecer una fecha e ir a por ello. Y la comunicación ha sido también vital para nosotros. Por una parte, pues nosotros internamente establecer un plan de comunicación acorde con
con el faseado que queríamos hacer de la implementación por oficinas. Al final, estar informando de absolutamente cada paso que estás haciendo a todos los compañeros para involucrarlos y tal, no es posible, no es eficiente, no aporta nada. Entonces, a medida que se iban acercando las fechas o que había prototipos que mostrar, pues se mostraba a todo el mundo, pero mantener pues un plan de comunicación, que era lo que hacíamos en reuniones de equipo de eso cada cierto tiempo. Nosotros quisimos comunicar a toda la organización el cambio que suponía Hibon en nuestra empresa, pues con la posibilidad de lanzar unas píldoras formativas, en nuestro caso pues en inglés y en español, y que también lo hicimos acorde a cuando se iban a implementar, porque si lanzamos algo a todo el mundo a la vez de una herramienta a la que no tienen acceso, pues leerán el email y nunca más acordarán. Entonces, justo cuando íbamos a empezar el lanzamiento en cada una de las fases, lanzamos la comunicación a cada una de las áreas. Y reuniones más personalizadas con los principales stakeholders para que vieran los cambios, especialmente también a la alta dirección por el reporting que les íbamos a presentar y cómo se lo íbamos a hacer accesible a través de los storyboards. Y bueno, pues hasta aquí un poco la experiencia nuestra. Pues también, evidentemente, fue muy relevante para nosotros contar con los equipos internos de seguridad y de IT para valorar si la herramienta cumplía con todos los requisitos que cada día son más en materia de seguridad de la información y poco más, porque Koldo sé que va ahora a presentar en mucho más detalle la funcionalidad de la herramienta. Queda a disposición por si tenéis alguna pregunta, pues al finalizar estaré encantada de responderlas. Muchas gracias por vuestra atención y le voy a dar el paso a Koldo. Hola, buenas. Voy a compartir mi pantalla. Supongo que veréis mi pantalla compartida. Bueno, pues un poco en línea con lo que ha comentado Miriam, me gustaría presentaros un poco la solución, ¿vale? Para presentaros la solución, simplemente daros una pequeña pincelada. Dejar que os presente el siguiente. Vale. Para la solución que vamos a ver a continuación, comentaros que es un GRC y dentro de un GRC cubriríamos el ámbito de auditoría interna, como nos ha explicado Miriam, pero también otros departamentos como compliance o control interno o riesgos. Sin más, para describir la solución, recordaros que opcionalmente podemos incluir cualquier tipo de normativa externa o interna para hacer o revisar el cumplimiento de la misma. Con la solución podremos basar estas respuestas de cumplimiento sustentadas en los marcos de actuación que tengamos en términos de pues, las matrices que estemos trabajando con los procesos de negocio identificados, riesgos y controles asociados. Y estos marcos nos servirán como plantilla para desplegarlo a lo largo de la organización. Como se trata de una solución GRC, que una de las características que tiene es que se puede personalizar los términos que vamos a utilizar en la herramienta. Podemos abarcar pues necesidades, que podemos cubrir necesidades de los departamentos de auditoría interna, como decía anteriormente, cumplimiento, riesgos, IT, o sea, auditoría de sistemas. Y este es el contenido que vamos a poder gestionar en Hibon, que luego os explicaré cómo. Pero realmente la herramienta, ¿vale? Está pensada para evaluar tanto diseños de controles, para evaluar testing o planes de pruebas que hayamos establecido, ¿vale? Es lo que nos va a permitir realizar toda nuestra gestión. Y esta evaluación el sistema nos permite hacerlo de tres formas diferentes. Una, a través de la propia herramienta. Otra, a través del uso de cuestionarios telemáticos que podemos enviar a quien estimemos oportuno, con lo cual vamos a poder interactuar con los diferentes interlocutores. ¿Vale? En control interno, por ejemplo, podrían ser los responsables de los controles,
para hacer evaluaciones de riesgos los propietarios de los mismos o en auditoría, por ejemplo, los auditados. Estos cuestionarios telemáticos nos van a permitir recoger la información que nos envíen en formato tabular y tenerla a disposición dentro de la herramienta para hacer nuestro análisis. Y una tercera forma, que es la más destacable igual, sería la analítica. La solución cuenta con una aplicación analítica que nos podemos conectar a cualquier origen de datos, extraer la información y analizarla para poder realizar nuestras pruebas sustantivas y detectar excepciones. Estas excepciones las podemos identificar a través de KPIs, KRIs, que después podemos integrar con nuestra gestión. ¿Vale? Todo esto, evidentemente, durante la gestión suceden incidencias que podremos recopilar y de esas incidencias pueden derivar planes de acciones. Esto va a establecer por ejemplo, en términos de auditoría, nuestra hoja de ruta, en la que haremos ese seguimiento de esas incidencias y ejecución de los planes de acción. Y, pues, evidentemente, todo esto ayudado por el reporting de la propia solución o los storyboards o cuadros de monitorización que nosotros mismos podamos crear. Esta es un poco la foto completa de la herramienta del GRC, ¿vale? Si nos focalizamos, por ejemplo, en el área de auditoría, dejad que este sería el acceso al sistema. Cuando hablaba de que se podía personalizar, fijaros, aquí estamos viendo el sistema con el nombre de auditorías y, sin embargo, podemos aquí ver el sistema con el nombre de evaluación del cumplimiento, ¿vale? Es decir, vamos a poder cambiar el etiquetado y esto nos va a permitir adaptarnos a las necesidades de cada departamento. Cuando accedemos a la propia herramienta, evidentemente, en términos de auditoría, pues podremos realizar nuestro plan de auditoría, ver un poco el universo auditable de qué partes se cubre, ¿vale? Podemos cambiar dentro de nuestra entidad organizativa, pues, para ver la cobertura dentro de lo que sería el plan de auditoría. Evidentemente, este plan de auditoría nos permite también disponer de un programador con un diagrama de Gantt, ¿vale? Para poder definir, pues, los inicios y finalizaciones de los trabajos, incluso poder desplazar las fechas, ¿vale? De forma rápida y sencilla. Y este diagrama de Gantt nos va a permitir también revisar un poco el seguimiento. O sea, podemos ver exactamente qué es lo que preveíamos y, como decía Miriam, con la imputación de horas que podemos hacer, pues un poco ver la estimación real. Este diagrama de Gantt se puede ver a través de proyectos, que es el término genérico que utiliza la solución para, en este caso, denominar auditorías, o por personas, ¿vale? Si entramos en la parte de auditorías, el sistema tiene una separación de funciones a nivel de acceso y entonces va a permitirme visualizar solo aquellas auditorías en las que yo esté inmerso. Una de las ventajas de utilizar una solución como este tipo es que todo está centralizado. Yo veo las auditorías a las que tengo acceso y veo de forma centralizada las tareas en las que estoy involucrado. En términos de solicitudes que me han asignado, tareas que tengo que realizar, hallazgos, que es el término que en este auditoría he utilizado para denominar las incidencias, por ejemplo. Recordad que se puede personalizar y esto es algo que se puede hacer de forma muy sencilla. Y las acciones también en las que estoy involucrado. De la misma manera, lo que yo he asignado al resto de mi equipo en los mismos términos, ¿no? Un poco parecido. El sistema me va alertando de, pues, acciones que llevan ya tardías por la fecha de finalización o cosas nuevas que tengo por el puntito rojo, ¿no? Si quiero acceder a cualquiera de las auditorías, bueno, vemos aquí que tenemos el listado de las auditorías, los puedo filtrar, los puedo clasificar y vemos aquí el grado de avance de los trabajos, fecha de inicio y finalización. Si accedemos a una de ellas, por ejemplo a esta, vamos a abrirla aquí, lo que vamos a visualizar siempre es nuestra auditoría, digamos, seccionada por el concepto que en este caso hemos estimado objetivos de la auditoría. Pero este concepto podrían ser también procesos de negocio que voy a auditar, etcétera, ¿vale? Todas estas etiquetas se pueden personalizar. Y en cada fase veo la preparación de los papeles de trabajo, pues en términos de preparación o de revisiones, ¿vale? Que voy a tener. Si desplegamos cada una de ellas, vemos un poco los apartados que recogemos en cada objetivo, los textos narrativos con la documentación necesaria que podemos aportar, la materia de riesgos y controles, que vamos a tratar, la revisión de confiabilidad de esos controles sería una primera fase de evaluación, el testing que voy a realizar y la revisión de las pruebas o los resultados de ese testing, ¿vale? Si han sido correctas o no. Este es un poco el flujo que yo he marcado para esta auditoría. Esto se puede modificar de forma sencilla, puedo definir yo qué fases quiero. Y en este término, por ejemplo, si vamos aquí al trabajo a campo, vemos exactamente la misma lista
¿vale? De los objetivos, y aquí vemos en la navegación, pues vemos aquí exactamente los mismos pasos, ¿vale? Si descendemos un poquito, por ejemplo, a ver qué hay en detalle en este objetivo, pues los diferentes riesgos que tenemos identificados, ¿vale? Así como los controles que podemos asociar al riesgo para mitigarlo, ¿vale? Por alguna manera, decir, para definir un poco los controles, el motivo de la aplicación de estos controles, pues para mitigar este riesgo. Y la cobertura de ese control sobre el riesgo, ¿vale? De esta manera es como confeccionamos esta matriz de riesgos y controles. Si bajamos aún más en detalle, digamos en la ficha de un riesgo, por ejemplo, lo que vemos es que siempre presenta el título del riesgo y la descripción, en este caso, y aquí a la derecha veremos los atributos. Bueno, en el caso del riesgo, lo primero serían los factores por los que vamos a evaluar el riesgo. El sistema permite añadir más factores, en este caso se están buscando dos, los típicos, impacto y probabilidad. Y para que no nos perdamos o nos ubiquemos dentro de la herramienta, recordemos que estamos en este objetivo, que puedo cambiar a otro objetivo, y estamos evaluando este riesgo. Desde la misma pantalla puedo cambiar de riesgo, ¿vale? De tal manera que si quiero evaluar algo, yo os comentaba anteriormente que el sistema tiene tres formas de interactuar. Una a través de la propia aplicación, ¿vale? Sería esta, yo vengo a la aplicación y establezco cuál es el impacto en este riesgo. Y otra segunda, por ejemplo, o otra forma, era la automática. Yo podría establecer de forma automática cuál es el impacto. ¿Cómo? Con este botón que veis aquí con el circulito, resulta que todas las pantallas, todas las de trabajo de la solución, siempre recogen aquí debajo, digamos que ficheros de soporte, o más que ficheros son información de soporte, ¿vale? Una de ellas son los indicadores o medidas. Si yo lo despliego, resulta que para este riesgo he enlazado un indicador que previamente yo había diseñado. Recordemos que tenemos tanto cuestionarios como la aplicación analítica de la que recibimos información, y de esa información que recibimos podemos diseñar un cuestionario. En este caso, pues número de excepciones identificadas, ¿vale? De esta manera, yo puedo venir aquí al impacto, hacer clic en el circulito y decirle al sistema, mira, el impacto lo quiero evaluar de forma automática. ¿En base a qué? En base a las medidas que tengo asociadas a este riesgo. Solo una. Para este caso, seleccionamos el número de casos y de esta manera estableceríamos el umbral para cada nivel recogido en el factor que estamos evaluando, ¿vale? O sea, podemos aquí decir menos de 2 casos lo doy por válido, pero más de entre 2 y 5, pues medio, y alto, más de 5 casos. Bueno, pues si guardamos, este sería el resultado final que nos lo haría de forma automática. Aquí podéis ver cómo este ya está automatizado, ¿vale? Con el mismo indicador, y podemos editar, definir de nuevos órganos. Esta sería una segunda forma de evaluar de forma automática. La aplicación analítica extrae excepciones, esas excepciones se reflejan en la medida y de esta manera podríamos actualizar de forma automática. Además del riesgo que estamos evaluando aquí, y aquí tenemos atributos del riesgo, recordaros que la aplicación permite añadir más atributos si necesitamos, por ejemplo, categorizar el riesgo, podríamos añadir un atributo de categorización del riesgo. Todo eso es personalizable y no requiere ninguna implantación, es algo que el propio usuario, evidentemente con un perfil de administrador, lo puede crear. Y si nos vamos a la parte de controles, si os fijáis, aquí en horizontal, dentro de las fases que he definido para mi auditoría, tengo las revisiones de confiabilidad o diseño del control, el plan de pruebas que he definido para mi trabajo y el resultado de las pruebas. Puedo ir a cada una de ellas y lo que vamos a visualizar son controles, ¿vale? O sea, todos estos controles que tenemos aquí, si lo vamos a editar, pues estaríamos revisando en este caso pues, la parte de revisión de confiabilidad. Si bajamos al detalle del control, de nuevo la navegación es la misma, estoy revisando este control, puedo cambiar entre los diferentes controles siempre en el ámbito del objetivo que estoy revisando. Aquí tengo las fases, el control, el inicio del control, estoy en la revisión de confiabilidad del diseño de este control y puedo navegar al resto del flujo. Al igual que el riesgo, presenta título de descripción, ¿vale? Y si tuviera diferentes atributos, pues en este caso, bueno, la ficha del control los voy a ver, ¿vale? Vemos aquí el control y todos los atributos referentes a este control, ¿vale? Lo tenéis aquí a la derecha. Si en un momento dado estoy perdido dentro de la solución, y una de las cosas que comentaba Miriam cuando estamos introduciendo información, una de las ventajas de tener una solución unificada es que en cualquier momento puedo hacer una radiografía del control y puedo saber, oye, estoy revisando este control, ¿dónde está este control? Pues está ubicado, o sea, estos son los atributos del control, tiene 2 fases de revisión, ha pasado pero está fallado en las pruebas,
y tiene un riesgo asociado. Me daría más información si pues, estuviera relacionado con más riesgos, si este control lo estuviera utilizando para mitigar alguna norma, pues me aparecería ahí. ¿Vale? Es decir, solución única, todo queda conectado y tengo trazabilidad de lo que estoy haciendo. Para explicar la tercera forma de evaluar, digamos, el trabajo que estoy realizando sería poder enviar un cuestionario. Esto se puede aplicar pues en cualquier ámbito. Igual en el ámbito de control interno o compliance tiene más sentido, pero que sepáis que en cualquier momento yo puedo decidir de los cuestionarios que yo en la herramienta he diseñado, podría elegir o escoger cualquiera de ellos, seleccionar los controles que quiero evaluar, pueden ser todos, pueden ser los de un objetivo o proceso, pueden ser los que yo elijo a mano. Si el control tuviera definido el responsable, que sería lo suyo, aparecería aquí el responsable del control. En cualquier caso, yo en cualquier momento puedo cambiar poner aquí el correo electrónico que corresponda. ¿Vale? Pongo el mío, lo acepto y de esta manera podría enviar el cuestionario a estos responsables. Vamos a enviarlo ahora. Esta sería la tercera forma de poder evaluar, en este caso, pues, el control. Durante las fases de evaluación, el sistema me va a hacer el seguimiento, ¿vale? de lo que está sucediendo, determinar la cobertura de los controles, los que están diseñados apropiadamente y han sido contestados de forma afirmativa. Aquí me ha llegado el correo de la notificación, lo voy a abrir. Este sería, digamos, el correo que recibiría un interlocutor, bien sea un responsable de controles, un propietario de riesgos para evaluar riesgos o el auditor. ¿Vale? En este caso, simplemente se le especifica qué controles tiene que evaluar, haría clic en el enlace y automáticamente, voy a abrirlo aquí, pasaríamos a visualizar el cuestionario. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de tener esta herramienta? Que si os recordáis, en la presentación inicial yo decía que había un marco, ¿vale? Donde definíamos nuestros procesos, riesgos y controles. En ese marco es de la plantilla que luego despliego y voy gestionando de alguna manera. Ahí es donde pongo todo el detalle y esto me permite diseñar cuestionarios sencillos. Sencillos quiere decir que para evaluar un control simplemente pregunto si este control funciona correctamente. Le permito añadir ficheros para sustentar la respuesta. Podríamos añadir comentarios. O sea, en el caso de decir no, por ejemplo, aparecería comentarios, ¿por qué no? ¿Vale? Aquí puedo añadir mis comentarios. Y también podría adjuntar ficheros o hacer una firma manuscrita. Y esto sería lo que tiene que hacer básicamente el que envíe información. Esta información va a acabar en el sistema en formato tabular, ordenada, un registro por encuestado y en diferentes columnas las diferentes respuestas que yo he aportado en el cuestionario. Comentarios que se puede guardar. Esto es muy interesante. Si solicitas información a alguien y no te la puede dar en el momento, puede dártela por partes, guarda el contenido y puedes seguir o continuar posteriormente cuando tenga ya más pruebas o evidencias y las pueda aportar. En este caso enviamos la respuesta y ya podríamos directamente visualizar el resultado, ¿vale? Bien, para visualizar el resultado, vemos aquí en el sistema que si volvemos, nos hace el seguimiento del cuestionario que hemos enviado, nos dice que nos ha respondido 1 de 2 y como veréis está todo interrelacionado. Si yo voy a la revisión, me dice, efectivamente, esta persona me ha respondido. Si quiero ver qué es lo que me ha respondido, voy al control, me lleva exactamente a la fase de revisión, me muestra las respuestas que me ha dado y esto me permite a mí decidir qué respuesta voy a dar. ¿Vale? Si, por ejemplo, voy a responder aquí en los resultados, mis comentarios, ¿vale? Y mi respuesta final si está diseñada propiamente o no. Quiero hacer una reseña y es que todos los comentarios que veis tienen formato, ¿vale? Se puede dar formato y esto es muy interesante para que todo el contenido que estemos dando esté ya limpio y preparado para emitir el informe de auditoría final. Paralelo a todo esto, evidentemente están las incidencias. Si yo en un momento dado digo que no ha sido diseñado, que hubo fallo en el diseño, el sistema automáticamente, ¿vale? Me va a alertar aquí y dice, hubo fallo en el diseño, igual deberías crear un hallazgo o una incidencia. ¿Vale? Bien, eso es lo que se puede hacer en el panel de las tareas.
En el panel de las tareas, como decía Miriam, para que no quede nada suelto, si yo tengo que identificar un hallazgo, lo identifico por aquí. Pero si tengo incluso que solicitar información al auditor, lo puedo hacer desde aquí y quede registrado en el sistema. Es decir, el sistema no solo es un centro neurálgico de contenido, sino también de comunicaciones. Ya no tengo que ir al correo electrónico, lo reviso todo a través del sistema. Y esto es una gran ventaja porque si yo quiero cerrar algo, veis que en la aplicación tengo hallazgos, coincidencias, tengo solicitudes y puedo hacer la revisión de todas ellas. Es decir, yo puedo ir dentro de esta auditoría cuáles son mis hallazgos, puedo ver el estado general de los mismos, puedo entrar en cualquiera de ellos. Es decir, tengo la visión completa y de forma rápida puedo ir cerrando los diferentes apartados. Si en algún momento dado estoy perdido y digo, ¿este hallazgo cuándo lo identifiqué? ¿Dónde lo identifiqué? Si os fijáis, siempre tendremos un origen y el sistema nos permitirá navegar al origen, ¿vale? Este está creado directamente desde aquí, pero si, por ejemplo, nos vamos a otro, veremos o podemos observar, está justo también, no sé si todos están creados desde aquí, había uno. Este, por ejemplo, el origen sería un control. Vamos directamente al control y automáticamente nos lleva al origen donde se identificó ese hallazgo, ¿vale? Y veis que está aquí el 1, está identificado ahí. Todo esto sería lo que respecta a la gestión de auditoría. Y el sistema me va a ayudar haciendo un seguimiento del nivel de asentamiento que voy teniendo en eficiencia de controles, conformidad a los variables detectados por tipo de asunto, gravedad, mis conclusiones dentro de lo que es la auditoría. ¿Vale? Interesante. Dentro del resultado final, los papeles de apoyo de trabajo que yo haya utilizado los tengo a mano, los tengo identificados por el apartado donde se dejó la evidencia, ¿vale? Y tengo por finalizar un poco pues, la capacidad de emitir un informe de auditoría. Que si vamos aquí, este sería el informe de auditoría. Paralelo a toda esta gestión y la emisión del informe de auditoría, que luego puedo revisar con los auditados, etcétera, tenemos el seguimiento. Mientras se va preparando el informe, el seguimiento en términos de todo lo que es mi trabajo, ¿vale? En términos de riesgos, walkthroughs, control testing, issues, ¿vale? El seguimiento en cuanto a mi hoja de ruta, ¿vale? Asuntos y acciones. Esta sería transversal ya a todas mis auditorías, ¿vale? Podría ver un poco la situación de cada una de ellas. Tanto en términos de asuntos o incidencias como en términos de acciones, ¿vale? No sé si está aquí recogido, ¿vale? El cuadro mando de acciones. Todo esto, evidentemente, se puede filtrar para acotar un poco más la visión, ¿vale? Y adicionalmente a esto, podemos crear nuestros propios storyboards o cuadros de monitorización, que nos puede servir para hacer seguimiento de nuestra gestión, pues de todas las auditorías que tengo, el nivel de aseguramiento que voy obteniendo, del avance de los trabajos, estados de los trabajos. Puede servir para apoyar a mi gestión y darme visibilidad rápida a la misma. Esto es interesante que yo puedo compartir con quien quiera. Si le doy aquí a compartir, puedo compartir este enlace y cualquier usuario con el que comparta este enlace tiene acceso a este informe. Y también puedo crear cuadros de monitorización, por ejemplo, para controles, ¿vale? Seguimiento de controles, donde después recoger los diferentes indicadores, ¿vale? Pues puedo hacer este seguimiento también a través de los storyboards. Todo esto, y en línea con lo que decía Miriam, puedo ver y medir el esfuerzo que estoy haciendo, el trabajo que estoy haciendo por parte del equipo, en horas invertidas en nivel de proyecto, fuera de proyecto, ¿vale? Tendría el detalle aquí abajo, esto es una demo, evidentemente, eso lo aparezco yo. Y esto sería un poco la presentación o explicación de toda la solución desde el punto de vista del término de auditoría, ¿vale? Pero recordad que se puede personalizar y podríamos tener podría tener cabida cualquier otro tipo de trabajo, como por ejemplo este, que es un compliance penal, donde podemos ver los diferentes delitos y tendríamos los riesgos asociados a poder incurrir en ese delito y los controles que nos ayudan a mitigar, ¿vale? Sería la misma solución adaptada a otro entorno diferente que como es este de compliance penal. Pues esta es toda un poco la presentación que quería haceros. Paso, yo creo que voy a convertir en asistente a Enrique. Gracias, Koldo. Bueno, esto ha sido un poco las presentaciones que queríamos haceros. Tenemos una pregunta por aquí
que nos dice que si en un entorno de auditoría continua digitalizada, con indicadores de funcionamiento de los controles, ¿qué utilidad tendría esta herramienta de auditoría y cómo la utilizaríamos? Entonces, bueno, Koldo os puede dar más detalle, pero adelanto que una de las, precisamente de las fortalezas que tiene esta plataforma es la total integración con Analytics, y puede ser Analytics de la propia herramienta con ACL Robotics, o puede traer también información de indicadores que vengan de otras fuentes. Y estos indicadores de los controles o estos resultados de las pruebas analíticas o de las pruebas sustantivas se van a poder integrar dentro de esa evaluación de los controles y de los riesgos que tenemos en la plataforma. Koldo, igual puedes dar algún detalle más. Sí, yo creo que se ha visto cuando, por ejemplo, evaluábamos el riesgo a través de un indicador. Ese indicador, ¿de dónde nace? De una tabla de resultados del propio sistema, y en esa tabla de resultados están las excepciones del control que hayamos establecido. O sea, podemos tener identificados N controles, realizar una ejecución periódica para tener resultados y dibujar un indicador que nos dé el seguimiento de esos resultados, ¿vale? El indicador nos permitirá mapear, digamos, el periodo, si son mensuales, trimestrales o anuales, y nos dará una curva, ¿vale? de tendencia. Entonces, la forma de hacerlo es esta. Esos indicadores son los que yo puedo integrar en mi gestión y ayudarme a identificar control de eficiencia de controles o resultados de pruebas de testing, ¿vale? De esta manera se integraría con mi auditoría. Fenomenal, gracias, Koldo. Tenemos otra pregunta que nos preguntan si esta plataforma es cloud. La plataforma es 100% SaaS con una salvedad, que es evidentemente la parte de Analytics. La parte de ACL Robotics, todo lo que es el tratamiento de datos, la ejecución de las pruebas sustantivas, etcétera, etcétera, se realiza, como es lógico, on-premises por temas de seguridad. Se puede realizar en un servidor in-house dentro de la infraestructura de la organización, y evidentemente solo los datos finales, esos indicadores, esos resultados finales son los que van a llegar a la plataforma para el aseguramiento y para las pruebas sustantivas que integremos en los proyectos. El resto de la plataforma, como digo, todo lo que os ha enseñado Koldo es 100% SaaS y está en cloud de Diligent, en Amazon Web Services en concreto, en Alemania para las instalaciones en Europa. No sé si tenemos alguna pregunta más. A ver, por aquí tengo una pregunta. A ver si soy capaz de verlo. No sé si veis vosotros alguna pregunta. ¿Esto? Sí, hay una persona que pide si se le puede mostrar el reporte final. Si podríamos ver cómo queda el reporte final. Sí. A ver. Mientras Koldo lo muestra, yo aprovecho para comentar que nosotros lo hemos personalizado. Aparte de los que la herramienta ya facilita, se puede también personalizar, lo cual también es muy útil. Se ve en pantalla, ¿no? Sí. Vale. Si yo descargo aquí el informe que había preparado, lo preparo en Word, ¿vale? Y el informe estándar que trae el sistema es el siguiente. Aparece, o sea, trae una hoja de presentación. Vale, voy a aceptar, editar edición. Lo voy a maximizar. Vale, veis una portada con las conclusiones, ¿vale? El nivel de conclusiones que hemos establecido aquí, fecha de inicio y finalización de los trabajos y el índice, que el índice contiene el propósito, antecedentes y alcance de la auditoría. Fijaros que ya todo está en negrita, formateado, porque recordad que cada campo podíamos establecer el formato del texto, antecedentes, alcance, y después pasaría a mostrar los resultados, ¿vale? Pues en términos del nivel de aseguramiento obtenido, cobertura de controles, conclusión y calificación, las no conformidades, que es el texto que yo utilicé para esta auditoría para definir las incidencias, ¿vale? Por gravedad, por propietario, ¿vale? Y luego tendríamos aquí las conclusiones de nuestra auditoría para luego pasar al resumen de lo que hemos auditado. En este caso serían los diferentes procesos auditados, los propietarios, el nivel de aseguramiento obtenido por cada uno de ellos en base a
controles aprobados, fallidos, no aprobados y no conformidades detectadas. Y después tendríamos nuestra hoja de ruta con las no conformidades. ¿Vale? Aquí estarían las diferentes no conformidades. Bueno, evidentemente esto es un entorno de pruebas o de demo. Y si nos vamos más abajo tendríamos el detalle de cada una de ellas. ¿Vale? Desde quién es el propietario ejecutivo, este sería el editor que está responsable en esto, proceso afectado y la información de la incidencia o no conformidad con todo el lujo de detalles, es decir, con los campos que hayamos cumplimentado, ¿vale? Y la recomendación y nuestro plan de acción correctivas. ¿Vale? Bueno, tenemos otra pregunta, que es que si permite el sistema registrar qué auditor hace una prueba de auditoría y quién lo supervisa, y si se puede sacar un dashboard de las actividades pendientes de finalización y supervisión. La respuesta es sí a todo. Koldo dará más detalle. Evidentemente, la herramienta tiene distintos niveles de trabajo, de supervisión, de aprobación, de asignación de tareas, y tiene distintas funcionalidades para hacer un tracking de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está pendiente, manda recordatorios, está bastante automatizado todo el proceso de ir enviando solicitudes de información, solicitudes, recordatorios, etcétera, etcétera. Koldo, igual puedes mostrar algún detalle. Sí, bueno, lo que os he enseñado, o hasta donde os he enseñado, vale. Si recordáis, había una fase, digamos, dentro de lo que es el propio sistema de seguimiento, ¿vale? Estaba aquí en la parte de controles, pues tengo cómo se va evaluando la parte de diseño y cómo se va evaluando la parte de efectividad, ¿vale? Esto es por defecto, en términos genéricos, ¿vale? Pero incluso nosotros podíamos crear un storyboard de detalle donde nos indicara exactamente el seguimiento que vamos llevando. ¿Vale? Un ejemplo que podría mostraros aquí, pues sería, por ejemplo, dentro de este compliance que tenía anteriormente, si me voy a los storyboards, creo que tengo alguno de seguimiento, por decirlo de alguna manera. Creo que sería, por ejemplo, este de cumplimiento penal. Vale, pues inicialmente esta primera parte simplemente es simplemente identificar los delitos con mayor riesgo, el típico mapa de riesgo inherente y residual. Este es el apetito de riesgo, pero no a nivel de delitos, sino a nivel de riesgos, y quería centrarme más en esta parte. Aquí yo puedo identificar, pues para la evaluación de controles, tened en cuenta que en los storyboards puedo introducir texto explicando lo que estamos visualizando y podría describiros que tenemos 14 riesgos identificados que están siendo cubiertos por 22 controles. En la fase de evaluación en la que estamos inmersos, estamos identificando, por ejemplo, 2 controles que están fallando y podríamos decir que esos 2 controles que están fallando están afectando a 6 riesgos, ¿vale? A 6 riesgos de los 14 que tenemos identificados. Y estos serían los 6 riesgos con su calificación, ¿vale? Vale, esto sería a nivel de lo que es la evaluación del riesgo en concreto, pero la herramienta, de todas maneras, a nivel de proyecto, tiene evidentemente un dashboard de las actividades que están en curso, las que están finalizadas y los trabajos que están pendientes. Tenemos también en la solución disponibles planillas de horas para ver la planificación de los recursos que tenemos asignados a los distintos proyectos, la dedicación que tienen, el tiempo que les llevan las tareas. O sea, tenemos todo tipo de funcionalidades dentro de la plataforma para hacer un seguimiento de las actividades de los proyectos y de los recursos que están implicados en ellos. Bueno, hay otra pregunta más. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero bueno, creo que nos da tiempo. Hay alguna muy rápida, si se puede adaptar a cualquier sector, por supuesto. Tenemos clientes de todos los sectores y a nivel mundial, evidentemente Diligent tiene en esta plataforma clientes tanto del sector público como del sector privado. Y finalmente, hablando de la funcionalidad de las pruebas sustantivas, esto nos llevaría algo de tiempo, enseñaros cómo funciona exactamente la herramienta de Analytics, pero también comentaros que tenemos incluso robots ya preprogramados para extraer datos de distintas fuentes, como por ejemplo SAP, y hay multitud de controles de procesos típicos como cuentas a pagar, etcétera, que están también preprogramados y que se encuentran disponibles para directamente poder ejecutarlos y empezar a obtener información y KPIs de distintos procesos. Y la grabación que estáis preguntando algunos, si está disponible, no sé si hoy mismo
porque habrá que editarle un poco la parte del principio, pero creo que el instituto la va a colgar dentro del portal y, por supuesto, cualquiera que nos la pidáis os la haremos llegar sin falta. Estamos también a vuestra disposición en la presentación que os hemos colgado dentro del webinar que podéis descargar. Tenéis los contactos nuestros. Cualquier pregunta adicional que tengáis, por favor, escribirnos. Y si queréis que tengamos alguna reunión más rápido de más detalle, estaremos encantados de organizarla con vosotros. Pues nada más, yo creo que estamos ya fuera de tiempo. Agradeceros nuevamente el interés. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Muchas gracias. Chao. Gracias.